Bien, ahí éramos 11, así que ahí se suman los otros dos. Con esto es donde uno define, ¿sí?, lo que son puntos que pueden llegar a ser problemáticos, en los cuales la función puede llegar a tener algún problema. Es el caso de lo que estuvimos trabajando las clases anteriores en funciones en las que el denominador se anula. Esos puntos son problemáticos, ¿sí?, y son de interés para el estudio de funciones, ¿sí? Y eso es lo que vamos a laburar en las clases, en estas filminas que siguen. Acá, justamente, si uno mira esta gráfica puntual en la cual uno dice, che, en x igual 0, la función no está definida. Hay un punto abierto, ¿sí? Y ahí explícitamente dice, la gráfica tiene un hueco en ese punto, ¿sí? Pero ese hueco se puede rellenar, uno puede indicar el valor del límite de la función en ese punto. ¿Qué quiere decir el valor del límite? Quiere decir lo siguiente. Bueno, déjame Eh, ayudar. que nos podemos acercar lo suficientemente cerca, pero sin tocarlo, y ver cómo se comporta en ese punto. Claro, la idea sería pensarlo de la siguiente manera. Si uno dice, che, yo voy a ver la función, yo quiero ver cuánto vale en este punto, ¿sí? Entonces, lo que voy a decir es, ¿qué pasa si yo evalúo a la función acá, en un punto exactamente antes del x0, es decir, x0 menos h, por ejemplo, ¿sí? Y evalúo a la función en un punto exactamente acá, en un x0 más h. Si cuando yo estudio el valor de la función en ese punto muy, muy, muy chiquito antes y muy, 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 muy chiquito después, la función me va a dar una información valiosa para yo poder llenar ese hueco, redefinir un punto en una función que no tengo. Eso es lo que uno va a trabajar, ¿sí?, cuando define a los límites. Plantea y busca llegar a un valor L de la función a partir del estudio de cuánto vale la función en un intervalo pequeño al costado de un punto problemático. Ese punto problemático puede ser simplemente algo que no está definido, algo que se te borró el electrocardiograma y no sabes bien qué te dio. Puede ser cualquier punto anómalo que no sabes el origen de ese punto anómalo, pero puede ser cualquier cosa. Entonces, en estos casos, yo les propongo algunos ejemplos para que trabajemos. Se me descongelingó todo el coso. Esperen, que acá había estado yo. Pucha, mamá. Bueno, el primer caso, miren, yo les pongo, grafiquen con algún programa las siguientes funciones. Yo acá les podría poner entre paréntesis, porque nunca se los agrego, pero creo que ya de las veces que lo hemos charlado, esperen que tengo que apagar la cámara. Saben que cuando les digo algún graficador, es por ejemplo, en internet, hay uno que para mí está buenísimo, que es este. El PET Simulaciones está buenísimo. El de las simulaciones también, pero ese es como para hacer un análisis más... esperen que ahí les mandé. Ay, chicos. Esperen que vuelvo a compartirles la clase. Acá. Cuando abro muchas ventanas. Y les pongo esto. ¿Sí? Este FooPlot es un graficador online que uno puede abrir ahora mismo en el navegador y graficar funciones ahí. ¿Sí? Para que si uno tiene ganas como de usar uno, puede usar ese, digamos, sin problema. Y les digo, grafiquen las siguientes funciones y vean cómo se comporta la función en un intervalo alrededor de un punto como que se indica el punto. Yo les digo, che, el punto que queremos estudiar de esta función, x al cuadrado más 3, una función de parábola que se va a correr del 0 tanto, porque va a cortar al 3 en el eje Y, ¿no?
queremos analizar qué pasa en x igual 2. Entonces, la idea es que ustedes la puedan graficar a la función y a partir de ahí intuir, simplemente a modo gráfico, qué pasa en ese punto. Y entonces, a partir de la gráfica, decidir si la función tiene un valor esperado en un punto, en este punto x0. Y en caso afirmativo, decir cuál es ese valor. ¿Para qué hacemos esto? Hacemos esto para que ustedes vayan justamente haciendo este ejercicio de continuidad de una manera intuitiva. Después vamos a complicarla más, pero a modo inicial, el estudio del límite no es nada más ni nada menos que ver cuál es el valor esperado de la función en un punto. Esa es la definición. Entonces, no sé si ahí el 1 los han animado a hacerlo. El primero da 7. 7. El primero da 7. Sí, por no tener ninguna indeterminación se resuelve directamente, ¿no? Se reemplaza x0 en, digamos, el límite de x0 tendiendo a 2. Muy bien. Reemplaza, ¿no? Bien. No hay indeterminación. Digamos, te adelantaste un poco, pero está bien. La idea es justamente decir, che, si yo tengo mi valor x0, ¿quién es? Es 2. ¿Y tu función quién es? Tu función es x al cuadrado más 3. X al cuadrado más 3, ¿qué tipo de función es esto, che? Cuadrática. Es una función cuadrática. Es un polinomio. Los polinomios son continuos. Los polinomios no tienen puntos anómalos. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, che, voy a reemplazar este límite, ¿qué voy a hacer? Y voy a estudiar x0 cuando tiende a 2 de x al cuadrado. Y voy a estudiar x0 cuando tiende a 2 de 3. Pero esto no depende de x. El único que depende de x es este término. Entonces, si uno analiza 2 al cuadrado, este valor, 2 al cuadrado, no tiene ningún problema. Distinto sería si yo tengo que analizar 1 sobre 0. Si mi función es 1 sobre x, ¿qué pasa en 0, che? Ah, eso puede ser distinto. Entonces, justamente viendo este ejemplo, uno lo que trabaja es decir, che, bueno, esto es 2 al cuadrado. El límite de x tendiendo a 2 al cuadrado es 4. No hay un mayor problema. Me acerco mucho al 2 y voy a tender a 4. Bla. Le sumo 3, la función tiende a 7. El valor esperado es el valor que la función está en ese punto. Es el valor de f evaluado en ese punto. En este caso el dominio también pertenece a los reales. El dominio son todos los reales. El conjunto imagen son todos los reales. Muy bien. El conjunto de imagen de una función cuadrática depende. Ahí la bardí yo recién por no mirar la función, pensé que era una recta. Sí, es una parábola. Sí, totalmente. Muy mal. Depende un poco de lo que es justamente el comportamiento de la campana. Va a tener un vértice, por lo tanto, lo que es el conjunto de imagen va a tener como punto mínimo, como punto máximo, el valor del vértice. Si es una parábola positiva, el valor mínimo va a ser el vértice. A partir del valor y vértice, para todo lo de arriba, va a ser el conjunto de imagen. Eso mismo. Muy bien, esto es, el límite es igual a 7, como le pusieron ustedes. Y acá hay distintos ejemplos. Entonces, cuando yo les pongo, llegamos a un ejemplo que es más... es el primer ejemplo como molesto o complicado, es este. ¿Por qué? Y acá quisiera que uno lo pueda... Primero lo podemos graficar. Pero una de las cosas que está bueno es, si tienen la calculadora ahí a mano, es agarrar y escribir. En el ejemplo 3, que está. Uy, no sé. En el ejemplo 3. El punto de x0 a analizar es el 0. Si yo escribo x0, f de x0,
voy a tener 1 menos 0 sobre 0. Eso no se puede escribir. Matemáticamente es un error de sintaxis, digámosle. Como eso es un punto singular de esta expresión, es un punto anómalo de la función que ustedes tienen, ustedes no pueden reemplazar ese valor por lo que sería la evaluación de la función en ese punto. Entonces, ¿qué harían? En ese caso, arriba tenemos x menos 1 y abajo tenemos x cuadrado menos 1 y lo podemos reemplazar por x menos 1 por x más 1. Y ahí A mí podemos eliminar x menos 1 de arriba y de abajo y nos quedaría 1 sobre x más 1. Ah, muy Ahí, bien. En ahí este nos caso, queda, en el 4. sí, ahí nos queda se va la En el 4. indeterminación. En el 4. Sí. Ahí vos estás salvando una indeterminación, que está muy bien. Y por eso primero les planteaba el 3, para que no se me adelanten al 4, porque es otro ejemplo. Perdón. Pero en el caso del ejercicio 3, ¿qué harían en torno al 0? ¿Cómo estudiarían a la función en torno a ese valor 0? Probando. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. No sé, podríamos tomar el límite de 0 un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda, en vez de, que no sea necesariamente 0, puede ser 0,000000001 positivo. Ese sería el de un lado, ¿y el del otro? O 0,0 menos 0,00000000001 negativo. Claro. La idea sería esa. Si ustedes están acá en el 0, este es el 0. Y su función, la función que estamos estudiando, f de x, es igual, en este caso era 1 menos x sobre x. Entonces, si nuestro x0 es el 0, uno podría analizar qué pasa si yo me acerco al 0 por los valores negativos. Es decir, menos 0.01, qué sé yo. O si me acerco por el eje de los positivos, es decir, por el 0.01. ¿Cuánto vale la función si se acercan por un lado o por el otro, cuando lo reemplazan en la calculadora? A mí me dio 0, profe. ¿Qué te dio 0? 0 me dio, profe, el primero. Hice con 0,01 positivo. Hice 1 menos 0,01 positivo sobre 0,01 positivo y me dio 0. ¿Cómo tenés seteada la calculadora, che? ¿Te Es da la del decimales? teléfono, profe, es la del teléfono. ¿Cómo? Es la del teléfono. Ah, bueno, si estás con la compu ahí, tenés una calculadora de Google, por ejemplo, Ahí la busco. hagan Y el todo, prueben a hacer 0, 1 menos 0.01 dividido 0.01. ¿Cuánto les da? 0.01 da 99. Muy bien. Sí. Y menos 0.01, es decir, Menos 101.
Bien. Entonces acá, en ese punto, está pasando algo. Si toman un valor de un tendiéndose por un lado, o si lo toman tendiéndose por el otro, el valor que obtienen es extremadamente opuesto en I, ¿no? Por eso es que entonces uno ahí hace lo que les pedía recién. Agarrar el calculador. Esperen que... pucha. Esperen que me perdí con el navegador. Acá está. Vengo acá a la cosa, a la clase. Compartir el graficador online. ¿Cómo es que si lo divide por 0,01 da 99? No me cuadra. Ah, sí, ya lo entendí, profe, ya lo entendí, disculpe, no me explique nada, ya lo entendí una vez, era una pelotudez. Gracias, profe. 1 menos 0.01 sería esto. Entonces, ay, no, estoy así, qué gil que soy. Ahí va. Sobre X. Ahí va. De hecho, primero vamos a hacer este ejemplo. 1 sobre X. 1 sobre... Creo que esto hay que escribirlo así, ¿no? ¿Lo mismo? Sí. Bien. Acá, si uno grafica este tipo de función, va a tener esta forma. Si uno ahora dice X, 1 menos X, va a tener esta forma. Entonces, estas funciones tienen un nombre particular. ¿Alguno por esas casualidades sabe cómo se llaman, cómo se les dice a estas funciones? ¿Asintótica? Muy bien. ¿Asintóticas respecto a qué? Al eje Y. Y, ¿Y al eje X no? sí. Ah, también, claro. No, bueno, igual siempre es asintótica respecto a un quién, a un X0. Es como que hay un valor que es como un punto crítico, para los cuales la función no se puede definir, no está definida en un valor. Uno nunca puede reemplazar la función en un punto. Pero lo que tienen de particular estas funciones, que son todas aquellas que estén divididas, que sean fracciones, que son funciones racionales, ¿sí? Que uno tiene un cociente de algo. Ese cociente de algo son dos funciones, una en el numerador y otra en el denominador, en el cual el denominador se anula en algún punto. Entonces, esos siempre van a tener una forma de este estilo. Que quiere decir que si ustedes tienden por un sentido o tienden por el otro, hacia ese punto problemático, la función tiene una gráfica en un eje y una gráfica en el otro. Esto es importante para que ustedes empiecen como a visualizar y a laburar con este tipo de gráficas. El ejemplo típico que a mí me gusta siempre dar también para empezar como en tema es la función 1 sobre X. 1 sobre X es la función asintótica más básica, ¿sí? Es eso, es una función 1 sobre X, es la más básica. Así como la función lineal f igual a X es la función identidad creciente, esta pasa lo mismo. Y de hecho, si ustedes le ponen un menos adelante a la i, lo único que cambia con la asíntota es justamente el valor del crecimiento. Si la función es x, o si la función es menos x, recuerden que esas cosas siempre tienen que ver con el valor de la pendiente y del crecimiento de la función. Bien, entonces, habiendo como charlado un poco esto, que para mí está bueno acá remarcar este tipo de ejemplos, y acá el ejercicio 4 que alguien se adelantó estuvo muy bien en haberlo visualizado y en haberlo interpretado. Hay otro tipo de funciones en los cuales, si f de x es igual a x al cuadrado por x menos 1 sobre x, y yo les digo, che, vamos a estudiar la función en x0 igual 0. ¿Qué pasa con esta función en x0 igual 0? ¿La pueden escribir ustedes?
No, porque en el denominador esto nunca puede ser 0. Pero a esta función uno la puede reescribir y puede pensarlo de esta manera. Puede decir que la función entonces nos queda de este estilo, donde esta función en x0 igual 0 no tiene absolutamente ningún problema. Entonces, a lo que era la función original, uno la pudo reescribir de esta forma, salvando la indeterminación en este punto. Entonces, la función f de x, ¿sí?, ahora puede tener un valor cuando x vale 0. Y ese valor cuando x vale 0 es 0. Entonces, para todos los x que a ustedes se les ocurra tener, la función va a valer esto. Cuando la función no sea, cuando la función cuando x sea 0, la función va a valer esto. Es el punto en el cual uno salva la indeterminación en el 0. Entonces, tomando el ejemplo que que vimos recién en la guía, era menos o más 1 arriba. Era menos, está bien. Ahí. Esta era la función. Sea g de x igual a esto. En x, ¿quién? En x0 igual 1. Upa. En x0 igual 1 tenemos un problema. Yo no puedo evaluar a la función en 1. 1 al cuadrado es 1. Menos 1 se me hace el denominador 0. Chan. Problema, valor punto anómalo de la función. Del dominio de la función. Pero, esto que tengo acá, ¿cómo se llama a este tipo de término? Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado. ¿Y es igual a qué? X más 1 por X menos 1. Y entonces, si ustedes escriben esto, ¿qué pasa con la función ahora? Si uno reescribe la función, ¿sí?, debido a esta diferencia de cuadrados, ahora, en x igual 1, la función, ¿cuánto va a valer? Pero 5. Claro, 0.5. 0.5, sí. Sí, sí. Bien. La idea, nuevamente, es que hay funciones como esta, en las cuales una indeterminación en un valor problemático del dominio se puede salvar. Es una indeterminación salvable, ¿sí? Es un punto donde hay una singularidad, una anomalía, pero que puede ser redefinido, ¿sí? Entonces, para todos los ejemplos que acá yo les di para que analicemos, es justamente para que vean las diferencias que hay, o mejor dicho, diferencias no, las posibilidades que hay de reescribir una función. ¿Alguien vio este? ¿Alguien se le ocurrió? Ay, no, volví a tocar algo, no sé qué tocar. ¿Alguien vio el ejercicio 5? ¿Cómo podemos escribir el ejercicio 5? Medio. A la 1/2. A la menos 1/2. Muy bien. Entonces, si tenemos x a la menos 1 arriba y abajo tenemos x menos 1 a la 1/2. Y nos piden estudiar en x igual 1. La función f no la podemos estudiar en x igual 1. Pero tiene una... ¿Se puede factorizar esa expresión? Si tuviese una multiplicación me parece que sí, pero con suma no se puede, no podríamos factorizar. Multiplicar y dividir por
A ver, mire, vamos a ver, Sí, es verdad, sí. vamos a pensar esto. Es verdad, Si es yo verdad. tengo x al cuadrado y abajo tengo x a la quinta, ¿qué hacen ustedes? Simplificamos los exponentes. Claro, una de las cosas que uno dice es, che, voy a simplificar. Acá tengo 5, acá tengo 2. Entonces esto lo puedo escribir como 1 sobre x cubo, ¿no? Es algo que uno factoriza y hace esto. Está perfecto. Y si yo ahora les digo x sobre x a la 1 medio, ¿qué hacen? También le restan los exponentes. Claro. Entonces, en este caso, uno lo que dice es lo resto, y en este caso, uno lo que dice es, de alguna manera, lo tacho. Pero en los dos casos, uno lo que hace es hacer esto. Y como en este caso te queda menos 3, escribís 1 sobre x cubo, que es lo mismo que hacer esto. Y en este caso, uno no hace eso porque en verdad se pierde nos perdemos todos con la fracción. Y es más fácil, o no, pero para mí es siempre más sencillo, terminar escribiendo esto como x a la 3 medio. Y ahora entonces lo que digo es, bueno, entonces ¿qué tengo? Tengo un x cubo a la raíz, por ejemplo. Entonces, si yo ahora les digo, che, sea h de x una función que es de la forma x sobre raíz de x. Y les digo, ¿qué pasa en x igual 0? ¿Se puede estudiar esto en x igual 0? ¿Y por qué? Siempre usando la factorización, ¿no? Queda x a la 1 medio, ¿no? Muy bien. Entonces, esta indeterminación en x igual 0, ¿se puede salvar? Sí, 0. Bien. Lo que vos hiciste ahí fue decir x a la 1 menos medio es igual a raíz de x. Che, entonces tu función h vos la podés escribir de esta forma, donde si vos la escribís de esta forma, en x0 igual 0, la función h vale 0. Es decir que vos a la función la podés escribir como x sobre raíz de x para todo x distinto de 0 y va a valer 0 para x, para todo no, para x igual 0. Entonces, con esto que hicimos recién nosotros, ahora yo voy a decirle, che, sea g de x igual a x menos 1 sobre la raíz de x menos 1. Para x0 igual 1. ¿Qué pasa en x igual 1? Sí. Alguien dijo ahí el resultado, ¿no? Sí, vale 0 también. Exactamente, porque escribir esto es lo mismo, bueno, no lo voy a volver a escribir, voy a directamente escribir raíz de x menos 1 arriba. Y esto en x1 es igual 0. Ay, Fede. En x0 igual 1 es igual a 0. Lo que están haciendo acá ustedes, perdón, Mario, decime. No, que me voy a la clase de circuitos eléctricos. Dale, Hasta luego. nos Chao, vemos. chao. Bien. Entonces, acá, en esta ejercitación, la idea es que ustedes practiquen esto, ¿sí? Haciendo este análisis de funciones por funciones, van a poder encontrar estos valores. Y acá es donde nos vamos a poner como... vamos a ir a otro ejemplo, ¿sí? Si consideramos la función del inciso 4 del ejercicio anterior, que era esta que habíamos estado discutiendo originalmente,
vemos que el valor esperado, bueno, ahí yo lo que les dije es lo que estuvimos charlando recién. Entonces, acá yo les propongo una actividad, ¿sí? Para que construyan una lista de 5 números, comenzando por el 0, ¿sí? Que sea creciente y cuyos términos sean cada vez más próximos a 1, pero distintos de 1. Bueno, esto es, es una actividad para que tratemos de hacer. Yo se los voy a dejar como tarea, así ahora seguimos un poco con la explicación, porque es lo que estuvimos haciendo recién, pero es que ustedes escriban este conjunto numérico. Déjenme que quiero continuar un poco con esto, para cerrar como con esta primera idea, ¿sí? En términos generales, se puede expresar que una función, disculpen, hago una pausa. Acá, el hecho de que haya mucho texto es por lo que me habían dicho antes, de que quizás las teorías no estaban explicadas bien para alguien que no había estado presente en la clase, y lo que hice fue tratar de describírselos como lo diría yo, ¿sí? Entonces, en términos generales, se puede expresar que una función tiene un valor esperado L, ¿sí? En un punto x0, que es este punto que estamos analizando en los ejemplos. Por lo tanto, si f tiene un valor esperado L en ese punto x0, diremos que la función, que el límite de la función f, ¿sí? Cuando x tiende a x0 existe y es L. Sería el objetivo final. Entonces, de antes, nosotros teníamos este ejemplo. Cuando reescribimos la función, lo que obtuvimos fue lo que vimos recién en la pantalla, que en verdad, cuando uno reescribe esto, encuentra el límite para ese valor y es un medio, ¿sí? Y así ustedes pueden salvar una indeterminación en un punto. No todas las indeterminaciones se pueden salvar, y eso es algo que vamos a trabajar y que vamos a ver. ¿Por qué? Porque una de las cosas que acá va a estar buena que ustedes practiquen es que cuando uno mira una función, yo les doy una función a ustedes, y les digo, che, miren, la forma de la función es 1 sobre x. Vos mirás eso y vos ya sabés que estás parado frente a un dominio que hay una singularidad. Ya tenés una función que es un cociente. Entonces, esa función racional, vos lo primero que vas a decir es, tengo que tener cuidado en x igual 0, porque es donde la función no está definida. Y en ese caso, vos no podés salvar la indeterminación. Pero si tenés otra función, en los cuales vos decís, che, mirá, me parece que puedo laburar acá. Puedo tratar de factorizar. Y si lo haces, salvaste la indeterminación, y esa función tiene un valor para todo, tiene un valor f, digamos, la función está definida para todos los valores del dominio. No existe un punto anómalo. Si bien originalmente vos miraste una función que tenía un problema en un punto, hay veces que esa indeterminación se puede salvar, ¿sí? Y acá, como esta, yo les pongo acá aplicación directa, que es, usen la notación del límite de x cuando tiende a 0 de la función, para expresar los resultados encontrados en los ejercicios de la página 8, les pongo. En esto que estuvimos acá, en estos 7 ejemplos que hay. Acá este no lo resolvimos recién, pero hay uno con función módulo, que lo vamos a laburar ahora. Ahí va. En los casos en que hayan encontrado que no existe un valor esperado, se expresa de la siguiente manera. La función, el límite de x cuando tiende a 0, por ejemplo, de 1 sobre x, no existe. Se dice de esa manera. Y ese límite no existe cuando por lo general tiende a infinito, o a menos infinito. Hasta acá. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien que tiene ganas de hacer alguna pregunta? De algo que haya explicado y que no haya quedado claro y me lo quieran preguntar mejor. Díganme tranquilo, porque yo había pensado, justamente me excedí 10 minutos, pero como muchos yo sé que a las 7 se van, había pensado en dar como una hora de la clase bien detallada en este aspecto, cosa de lo que es el concepto del límite, que esté claro, que no haya dudas al respecto.
Entonces, los que están acá, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Quiere hacer algún comentario? Profe, yo le iba a decir que si me puede mencionar de vuelta que dijo, como dijo, que si lo dividíamos, bueno, tomamos el límite de x tendiendo a 0 y veíamos si pasaba, si nos quedaba al menos infinito o al más infinito, ¿no? Y eso iba a depender del valor que nos daba cuando hacíamos la cuenta, profe, ¿puede ser? Disculpame, ¿me hacés la pregunta de vuelta? Porque no Eh, entiendo. Vio que usted dijo que cuando estudiamos el límite de x tendiendo a 0, podía darnos como resultado, siempre podemos salvar la determinación en que nos dé el resultado como que esté tendiendo al infinito negativo o que Claro. tiende al infinito No, positivo. déjame hacer, no a x cuando tiende a 0, a x cuando tiende a un valor cualquiera, dependiendo de la Ok. función. Si el límite que vos analizás te da menos infinito, Ujú. ese límite no existe. Menos infinito o infinito. Quiere decir, no te da un valor, te da algo infinito, te da algo que no tiene un valor. Eso mismo quería escuchar, profe. Gracias. Eso no existe. Que un ejemplo es la función 1 sobre x cuando x tiende a 0. O cualquier función asintótica, 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. Cuando la función x tiende a 1, en 1 sobre x menos 1, esa función no existe el límite. En ese valor no existe el límite. Y acá, para el cálculo de límites, vamos a definir dos reglas. ¿Sí? Si f es una función constante, es decir, f de x es igual a 3, entonces, como no depende de x, el límite de esa función siempre va a ser 3. Y eso, más allá de lo que es la regla, y más allá de que sea intuitivo, lo grafico simplemente para que se vea. Si la función f de x es una recta, ¿sí? Sea f de x igual a 3. En esto, acá está 3, acá está 2, acá está 1 y acá está 0. Entonces, el límite de x cuando tiende a cualquier valor siempre va a ser 3, porque la función va a valer siempre 3. Es una función constante. Es intuitivo, pero por las dudas lo escribimos. Si f es la función identidad, ¿sí? Entonces, cualquier valor de x0 va a tender a ese valor de x0. ¿Sí? La función identidad es una función lineal que está perfectamente definida, es una función polinómica que siempre va a cumplir con esta relación que les pongo acá. Son dos reglas muy básicas. Y eso se los defino para que entremos en la definición, en el tema de la determinación de límites en una expresión en la cual hay operaciones. Es decir, si ustedes tienen una suma de funciones, el límite se define como la suma de esas funciones. El ejemplo es el siguiente. Si ustedes tienen una función f de x igual Queda un minuto, profe. a x más x al cuadrado, y ustedes quieren calcular el límite de x cuando tiende a 3 de esta función, esto es lo mismo que poner el límite de x cuando tiende a 3 de x más el límite de x cuando tiende a 3 de x al cuadrado. El límite de x cuando tiende a 3 es 3, más el límite de x cuando tiende de x al cuadrado cuando tiende a 3, que es 9, entonces es 12, el resultado del límite de x cuando tiende a 3 de f. ¿Sí? Son operaciones que se definen de esta forma. Vamos a ir, ahí se corta, volvamos a meternos.